Bien, bueno, quisiera dar las gracias en nombre de VEGAB y en el mío propio a FUACAL, a la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León, a CEARCAL, al Centro Regional de Artesanía de Castilla y León, a la Junta de Castilla y León y a Félix Sanz, así como a la Escuela de Arte de Valladolid, que acoge de manera virtual esta jornada únicos, belleza y utilidad tan importante para todos los creadores y todas las personas que van a desarrollar oficios artísticos, oficios creativos que ya están desarrollándolo y que lo van a desarrollar en el futuro. Yo, como presentaba Félix, soy Javier Fuente, entré a trabajar en VEGAB en 2010, soy abogado y bueno, voy a intentar explicaros de la manera más ampliamente posible y a su vez más sucinta y más clara la gestión colectiva de los derechos de autor sobre las obras plásticas y la creación visual, el marco jurídico y luego las funciones y fines que realiza VEGAB. Vamos a empezar con la ley de propiedad intelectual, que es donde aparece la definición de autor. El concepto jurídico de autor va a ser toda aquella persona natural, toda aquella persona física que crea alguna obra artística. Está regulado en el artículo 5 de la ley de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que realiza el autor? El autor con mayúsculas, por eso lo ponemos con mayúsculas. El autor lo que realiza son obras, obras en mayúscula, obras que son el objeto de esa propiedad intelectual. Son creaciones originales y están reguladas en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual. Este artículo es un artículo abierto, es un numerus apertus, no es un numerus clausus, es una serie de definiciones que va enumerando el legislador, que aquí les enumero. La pintura, la escultura, el dibujo animado, la ilustración, el humor gráfico, el cómic, la fotografía, la arquitectura, las instalaciones, el performance, el videoarte y las videocreaciones. Aquí vemos muy claramente limitado a la charla que ha dado María, ¿verdad? La ilustración, el humor gráfico, el cómic, son creaciones originales que están protegidas por la ley de propiedad intelectual. ¿Qué características tienen estas obras que acabamos de ver? La pintura, escultura, etcétera, etcétera. Tienen unas características propias que pueden ser la unicidad, que sean obras únicas, que sean obras seriadas, pueden ser obras tangibles o bien pueden ser obras intangibles. También pueden ser efímeras, cuya duración en el espacio y en el tiempo sea limitada. Aquí les he puesto algunos ejemplos pues de pintura, una obra de Antonio López, de Tapies, la escultura, una escultura de Chillida, una escultura de Juan Genovés. El abrazo fue una obra originalmente, era una obra pictórica y fue transformada por el propio autor en una obra escultórica, una obra que está en la vía pública situada en Madrid, en la calle Atocha. Dibujo, Naranjo, la Camarasa, ilustración, ¿no? Que ya Fernando Vicente, Jorge Arranz, cómic, fotografía, arquitectura. La arquitectura también es una obra que está protegida por la ley de propiedad intelectual. O una instalación, que era lo que les indicaba Eva Lutz, Alicia Martín, una instalación durante un determinado tiempo. O bien una performance. Aquí vemos una performance de Eulalia Baldosera o de Judy Chicago, que lo que estamos viendo es la grabación audiovisual de esa performance, que dura un determinado tiempo en el espacio. ¿Qué criterios tiene? Las obras. Las obras tienen el criterio de originalidad. Para ello, tiene que presentar una novedad. Es un concepto objetivo de novedad. Tiene que presentar algo nuevo. Y el concepto subjetivo es el reflejo de la personalidad del autor. Sirviéndome de María Simavilla, de su presentación, perdón, hemos podido ver no solamente que sus obras gozaban de una originalidad plena, todas y cada una de ellas, sino que además tenían un reflejo de la personalidad del autor. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el concepto subjetivo de originalidad reflejaba, ustedes ahora, los que ya conocían a María y su trabajo, pues lo han reconocido fácilmente, pero las personas, por ejemplo, yo no ponía cara a sus creaciones, a esos hijos, a esas obras que realiza. Entonces, cuando identifiquen un libro, una obra, antes de ir a la página de créditos, voy a saber que es de María, porque hay un reflejo de su personalidad,
una manera de hacer el trazo, de predisponer los colores, etcétera, etcétera. Aquí hay una cuestión importante y es que quiero manifestarles, hacer hincapié en que las ideas y los estilos no son objeto de propiedad intelectual. Las ideas como tal no dejan de ser el planteamiento abstracto que podemos tener para un determinado desarrollo de un plan, de una ilustración, de una determinada obra con hierro, una escultura, algo para hacer en cerámica primero, pero esas ideas, esa abstracción de ideas, si no son materializadas en un determinado corpus mechanicum, que es lo que distingue la doctrina jurídica en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, que es el corpus mysticum y corpus mechanicum. El corpus mechanicum es el objeto físico, el objeto que podemos ver, el cuerpo material, y el corpus mysticum son los derechos que recaen sobre ese objeto material. En relación a lo que les indicaba, que las ideas y los estilos no son objeto de propiedad intelectual, tenemos, por ejemplo, el cubismo. El cubismo es un estilo, pero no está, el estilo en sí no está protegido. Cualquiera de ustedes, ya artistas en ciernes, van a poder utilizar el cubismo o el neoplasticismo sin preocuparse de que otros lo hayan utilizado con anterioridad. No es algo exclusivo ese estilo. El pop art, pues de igual manera, pueden utilizar y aplicar ese estilo a una obra que realicen ex novo, que hagan de nueva ahora, en 2020. Bien, pasamos a la parte más nuclear y más vital de esta charla, más importante. Los derechos de autor. Los derechos de autor tienen se dividen en dos grandes apartados: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales, esa primera parte de los derechos, son unos derechos que perviven siempre. Son derechos intransmisibles e inalienables. Eso quiere decir que uno no puede disponer de ellos y que no son objeto de un determinado contrato. Son derechos que el autor no puede renunciar. Eso lo convierte en algo muy fuerte, muy nuclear, íntimamente ligado a la personalidad del autor, íntimamente ligado al hecho de crear, a la acción del autor. Son unos derechos que perviven siempre, no están sujetos a plazo, de tal manera que una vez fallecido el autor podría ejercitar sin plazo cualquier heredero un derecho moral del autor, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de derechos que son los derechos patrimoniales, que son derechos que son susceptibles de tener una contraprestación económica. Son derechos que pueden, la sucesión de esos derechos puede dar la situación de obtener una remuneración, que son los derechos exclusivos de explotación y los derechos de simple remuneración. Esto solamente es el esquema general. Quédense, por favor, con la idea de que hay dos grandes bloques de derechos que ustedes ya les reconoce la ley de propiedad intelectual. No es necesario haber emitido ninguna factura. Simplemente por el mero hecho de la creación, ustedes ya van a tener la condición de autor y van a tener reconocidos una serie de derechos morales, por un lado, y derechos patrimoniales. Vamos adelante con los derechos morales. Como les indicaba, íntimamente ligados a la personalidad del autor, son derechos de la personalidad, son derechos irrenunciables e inalienables y están regulados en el artículo 14 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. Añadiendo únicamente un cero en el artículo 140, el legislador establece cuáles son los supuestos de indemnización por vulneración del derecho moral. O sea, en el 14 te reconoce unos derechos y en el 140 te da el mecanismo para poderlo ejercitar esa serie de derechos judicialmente. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales son importantísimos, importantísimos. Son decidir sobre la divulgación de la obra y en qué forma. Ese derecho solo y solo les corresponde a ustedes. Determinar si tal divulgación ha de hacerse mediante la identificación de un nombre del autor bajo seudónimo o signo o anónimamente. Permítame otra referencia a la magnífica charla de María Simavilla, en la que ha indicado que eligió un determinado seudónimo para una etapa primeriza de su etapa creativa y ahora ha elegido otro. Y puede cambiar tantas veces como desee. Es cierto que por condiciones del mercado, como bien indicaba ella, suele ser más conveniente mantener un mismo
mismo nombre, a efecto de identificación, etcétera. Pero uno puede hacerlo tantas veces como quiera. Sucede mucho en el ámbito de la literatura, de los premios de literatura, en la que se presentan los creadores con seudónimos, ¿verdad? Otro derecho moral es exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra. Es el derecho de paternidad. Oiga, esa obra es de mi autoría, por favor, identifíquela correctamente. Esto es importante, esto indicarlo en los contratos de encargo, que aparezca bien referenciado. Es cierto que no puede aparecer siempre, a veces, la obra por espacio, la obra reproducida junto, bueno, haga usted los mayores esfuerzos por incorporarlo en la página de créditos, en un lugar visible, etcétera. Es ese derecho de paternidad, ese derecho moral de exigir el reconocimiento de la condición de autor de la obra. También otro derecho moral es exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir su deformación, modificación, alteración o atentado contra ella. Bien, aquí el legislador lo que quiere expresar con integridad es en el término, en el sentido etimológico de latín, de íntegro, de entero, tal y como lo ha concebido el autor. Esa es la percepción de la obra. El autor la considera así, entonces el autor está en su derecho en impedir cualquier deformación, modificación, alteración o atentado. Atentado que puede ser, pues, por ejemplo, como comentaba el otro día, Félix, en el turno de charla, con posterioridad a estas ponencias, hablábamos sobre el caso de un escultor que tiene una obra en una rotonda, en un acceso al aeropuerto, y la obra sufrió un atentado y su derecho moral se veía vulnerado porque la obra era cortada directamente con una radial. Eso se da en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Hay unas fiestas patronales en un ayuntamiento o en cualquier otro sitio, o una fiesta privada que se cede un parque público y hay una estatua, hay una escultura y se decide cortar un brazo o ponerle una lona de obra para que no moleste. Bueno, se puede dar cualquier tipo de esas cuestiones. Eso podría estar vulnerando el derecho moral del autor. El derecho a modificar la obra, el derecho a retirar la obra del comercio en cualquier momento del autor y el derecho a acceder al original de la obra. El autor puede acceder al original de la obra con motivo, pues, para poderla fotografiar, a efectos de conservación, comprobación, etc. Los derechos que hablábamos patrimoniales son, una vez vistos ya los derechos morales, aquí teníamos el esquema, los derechos de autor se dividen en derechos morales y derechos patrimoniales. Hemos visto ya los derechos morales, cuáles son. Los derechos patrimoniales, que son derechos que son susceptibles de generar remuneraciones, son susceptibles de explotación, de generar cantidades económicas a favor de los creadores. Se dividen en dos grandes grupos: derechos exclusivos de explotación y derechos de simple remuneración. Los derechos exclusivos de explotación son derechos que el autor tiene la capacidad y la potestad de autorizar o de negar cualquiera de ellos. Cualquier utilización de su obra, el autor tiene derecho a dar su derecho de reproducción, su derecho de distribución, su derecho de comunicación pública o su derecho de transformación. ¿De acuerdo? En un encargo de obra, un autor, para realizar una determinada publicación, necesita hacer una licencia de su derecho de reproducción para reproducir su obra en una portada de un libro, para distribuirlo en un entorno de 5 años, ámbito mundial o ámbito nacional, para su distribución online, o bien para comunicarlo públicamente, para que sea un uso en Internet, la puesta a disposición del público, que es un derecho de comunicación pública, o bien para transformarlo. El editor quiere animar esas piezas. Esos son derechos exclusivos de explotación porque el autor tiene la capacidad, la potestad de autorizar o de negar. ¿Cuáles son los derechos de simple remuneración? Son derechos que el autor no tiene la capacidad de autorizar o de negar. Simplemente el legislador lo que establece es que conoce que hay una potenciabilidad de usos que se pueden realizar en diferentes ámbitos y lo que hace es reconocer al creador una simple remuneración, una remuneración compensatoria. Aquí tendríamos 4 principales derechos. Estos derechos remuneratorios son el derecho de participación, que es el derecho
que surge en Francia, el droit de suite, que permite al autor participar en el éxito de su obra, luego lo veremos a continuación, es ese derecho que se genera cuando existen reventas de obras en salas de subasta, en galerías. La compensación equitativa por copia privada, que es el derecho que se genera por las copias privadas que se realizan de forma lícita mediante acceso lícito a un original en el ámbito privado, mediante herramientas tecnológicas que posibilitan la copia, como puede ser una tablet, un teléfono móvil, ordenadores, la remuneración por préstamo bibliotecario o la remuneración en las universidades por las diferentes utilizaciones que realizan los alumnos en los campus virtuales de las universidades cuando están allí matriculados, ¿verdad? Los derechos exclusivos de explotación, bueno, un poco ya se lo he adelantado, es el derecho del autor de autorizar o prohibir esa serie de derechos. El artículo 17 y siguientes, derecho de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra. Estos derechos están sujetos a plazo, es toda la vida del autor y luego 70 años después de su muerte. Hay una serie de autores, la anterior ley de propiedad intelectual, que era una ley de 1879, era una ley de otro tiempo, de otro contexto histórico, reconocía el plazo de protección de 80 años para todos los creadores, o sea, toda la vida del autor y luego 80 años. España, como ustedes bien saben, firmó un tratado junto con Portugal en 1985, en junio de 1985, para entrar en la Unión Europea, con el compromiso, en la Comunidad Económica Europea, en aquel momento denominada, con el compromiso de adaptar y armonizar las normas estatales y las leyes de diferentes ámbitos. Así fue como en enero de 1986, España, afortunadamente, pudimos entrar y firmar ese tratado de adhesión a lo que es hoy la Unión Europea, y ahí se empezaron a producir estudios en relación a las legislaciones que existían, como era la ley de propiedad intelectual. Hubo que armonizarla con el resto de países de nuestro entorno, de ahí surge que la anterior ley de propiedad intelectual reconocía toda la vida del autor y 80 años, y la vigente ley reconoce toda la vida del autor y 70 años, ¿de acuerdo? De ahí que si un autor falleció con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, de la presente ley, que entró en vigor el 7 de diciembre de 1987, si un creador falleció antes de esa fecha, todavía se le reconocen 80 años. Bien, estos derechos exclusivos de explotación tienen su regulación a efectos de protección en el artículo 140, en el que está estipulado el mecanismo, la herramienta de su defensa, que es la indemnización por vulneración de los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué son estos derechos exclusivos? Pues es el derecho de reproducción, artículo 18. Para soportes editoriales se necesita este derecho, para libros, catálogos y demás publicaciones, para cualquier soporte audiovisual, para fonogramas. Así se establece, es el término que emplea el legislador en nuestra ley. Los fonogramas son los discos, los vinilos, los CDs, ¿de acuerdo? Para los pósters, para láminas, carteles, artículos de merchandising. Este derecho de reproducción está íntimamente ligado con el derecho de distribución, regulado en el artículo 19. ¿Por qué? Porque el derecho de reproducción se necesita junto con el de distribución para poder distribuir esas reproducciones mediante su venta, alquiler, préstamo, similar. Si ustedes en un contrato que firmen solamente dan el derecho de reproducción, no va a poderlo distribuir el cesionario, ¿de acuerdo? El derecho de comunicación pública está en el artículo 20, está regulado en el artículo 20, son las utilizaciones que se puedan realizar en cine, en televisión, en internet, en todo el ámbito online. Puede ser también el decorado de un espectáculo, de una obra de teatro. Y el derecho de transformación, artículo 21, que supone una modificación de la obra, que puede dar lugar a esa transformación, o bien a una obra derivada o bien a una obra compuesta, dependiendo del el resultado de esa transformación. La transformación de la obra puede ser, puede ser a lo mejor colorear una fotografía en blanco y negro, recortarla, que está íntimamente ligado con el derecho moral, etcétera, etcétera. Ejemplos de usos que les he utilizado aquí: tenemos unas tazas, unos artículos de merchandising, una lámina, una bolsa, un cartel y una invitación para una exposición,
un marcapáginas como artículo de merchandising del Museo Thyssen-Bornemisza, una portada de una revista gratuita, El Duende, que es una revista que se ha distribuido ahora con la pandemia, sinceramente no sé cómo, en qué situación está, pero una revista con mucha difusión, una revista gratuita de carácter cultural, un tríptico de exposición, un calendario, aquí tenemos una obra de Alberto García, es un calendario con sus 12 meses, es un soporte editorial que necesita una autorización para tener el derecho de reproducción y el derecho de distribución de los autores cuyas obras van a ser reproducidas en ese soporte. O bien puede ser una autorización para un atrecho, para una película de cine del séptimo arte, como fue en este caso para una película de Almodóvar, es una obra de Guillermo Pérez Villalta. Aquí tenemos pues, otro ejemplo, es un ejemplo editorial, un libro monográfico de Alfonso, del fotógrafo Alfonso, obras maestras. Les indicaba fonogramas, que suena así el término un poco viejuno, pero aquí tienen un disco, un álbum discográfico de esta banda, la Black Rebel Motorcycle Club, con una obra de Pablo Genovés, una obra fotográfica de Pablo Genovés. Es una obra preexistente que realiza el autor y que se necesita la correspondiente autorización previa para cualquier utilización. O un merchandising, como fue en este caso un merchandising que solicitó un grupo, el grupo Inditex, con obras de Eduardo Chillida. Más ejemplos de usos en televisión, que vemos José Herrero. Puede ser usos para hacer una visita virtual para un museo. También necesita la correspondiente autorización previa por parte de los autores y la correspondiente remuneración. Siempre tiene que haber una autorización previa. La ley lo que establece es que para cualquier tipo de utilización, el usuario de esa obra tiene que solicitarlo con carácter previo a la utilización. Además, esa utilización tiene que ser remunerada. Siguiendo con los comentarios antes que eran muy oportunos, tanto de María Simavilla como de Félix Sanz, cualquier utilización de cualquier obra tiene que ser remunerada. Si no es remunerada, esa remuneración, esa ganancia, ese beneficio económico, lo va a tener un tercero. ¿De acuerdo? Entonces, la única manera de ejercitar un derecho de autor es compensándolo, o sea, remunerándolo económicamente. Es la única manera de poderlo ejercitar. Hacerlo visible y darle sentido. Ejemplos en Internet, como puede ser la página web del Museo del Menecars, de Reina Sofía, donde tienen su colección a disposición del público, identifican perfectamente bien, cumpliendo con todos los derechos morales del autor o sus derechohabientes, en este caso un retrato de Federico García Lorca, una foto de Alfonso Sánchez Portela y la de Antonio Machado en el Café de las Salesas, también de Alfonso Sánchez Portela, que no son obras, siempre pongo este ejemplo porque son obras que ya han sido muy divulgadas, que todo el mundo conocemos, pues siguen estando sujetas a derechos de autor. A derechos de autor, el autor ya falleció, como podemos ver aquí, en 1990, hace 30 años, pero sus herederos tienen reconocidos una serie de derechos al ser herederos de ese autor. Todavía tienen un plazo de protección en este caso son 70 años. 70 años desde 1990. Entonces son obras que, a pesar de haber estado ya muy difundidas, cada nueva utilización genera un nuevo derecho de autor, genera una nueva remuneración. Aquí les he puesto otro ejemplo de Internet, una visita de Albert Rangel Patch, por ejemplo, de la Fundación Mafre, que realiza, como saben, exposiciones de fotografía, o una exposición en una calle, en Alcobendas, en este caso con unas lonas de un fotógrafo, de Piegonor. Bien, plagio y falso. En el mundo de la creación visual, hay una especial delimitación entre lo que es plagio y falso. El plagio consiste en la utilización de la obra de un autor como propia, ¿no? Bueno, pues esto digo que lo he hecho yo. Es algo bastante poco común. Se da, pero es menos común. Esto sería un delito contra la propiedad intelectual y una infracción de derechos de autor. Sería decir que pues el Guernica lo he pintado Javier Fuente. Provocaría la carcajada, ¿verdad?
Ahora lo que tenemos es la otra diferenciación, la obra de arte falsa. Esto sí que se da mucho en el mercado del arte y lo van a entender a la perfección, dado que consiste en una copia de una obra original realizada por una persona distinta al propio autor que la realizó en su momento y se introduce dentro del mercado del arte simulando que se trata de una obra realizada por el autor original y por tanto atribuyendo la autoría a ese autor primario, ese autor original, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de otra cuestión, estamos hablando de un delito de estafa y de una infracción de los derechos de autor. Aquí el ejemplo, hilado con el Guernica, sería que dijéramos que nos hemos encontrado un dibujo preparatorio del Guernica y que es de Pablo Picasso, cuando en realidad somos conscientes que lo ha dicho un copista, que es un copista muy bueno y que lo ha copiado, está haciendo una estafa, está simulando que es un dibujo de Picasso, un boceto, cuando no lo es. Bien, los derechos de simple remuneración. Recordarán que vimos los derechos morales, derechos patrimoniales, y dentro de los derechos patrimoniales había dos derechos, derechos exclusivos y derechos de simple remuneración. Los exclusivos, en los que el autor puede autorizar o prohibir el uso de sus obras, y los de simple remuneración porque no es posible hacer eso, no es posible autorizar o denegar esa utilización, y el legislador lo que hace es reconocerles a ustedes, a los creadores, una remuneración, una simple remuneración. Te reconozco el derecho a obtener una compensación, un determinado dinero por el uso de tu obra, pero no tienes la capacidad de poder ejercitar esos derechos exclusivos. Estos derechos que ya los hemos citado, participación, copia privada, préstamo y universidades, el derecho de participación, que es el que más me parece importante a los efectos de los creadores visuales y los oficios creativos, es el derecho de participación, surgió en Francia hace 100 años, el droit de suite, el derecho de seguimiento, está reconocido en el ámbito internacional por el Convenio de Berna. España aparece por primera vez este derecho en 1987, en esa ley de propiedad intelectual que ya hemos citado, y en el ámbito de la Unión Europea, que también es un derecho, está reconocido en todos los estados miembros de la Unión Europea, a raíz de esta directiva de 2001, que lo que hizo fue armonizar e implementar el derecho de participación en todos los países de la Unión Europea. Aquí le pongo un listado de todos los países que reconocen el derecho de participación, un poco cuál fue el camino del derecho de participación. Es un derecho que surge en Francia, y les voy a explicar el origen. Los autores, en los tiempos pues, de Víctor Hugo, de los Miserables, había muchos autores a principios del siglo que vendían sus obras y en unos precios muy bajos, vivían en condiciones paupérrimas, en condiciones de extrema pobreza vital, y veían que esas obras, una vez que las habían vendido, esa primera venta, eran revendidas a unos precios altísimos, con unos costos altísimos. En esas reventas, el autor original no participaba, no tenía ningún beneficio, no obtenía ninguna remuneración. Esto creó un clima de conciencia social en Francia que, movido por la unión, volvemos al asociacionismo que comentaba María Simavilla y Félix Sanz, lo importante que es estar asociado, estar junto con otros colegas de profesión como herramienta de profesionalización, que son la unión de los creadores, posibilitó ese clima, esa conciencia social, y se promulgó una ley para el derecho de participación, para reconocer a los autores que puedan seguir el éxito de sus obras con posterioridad a esa primera venta, ¿de acuerdo? Para las segundas ventas. El derecho de participación es un derecho inalienable e irrenunciable. Entonces es un derecho que no se puede poner en un contrato, no se puede ceder. Cuando vendes una obra no puedes decir cedo el derecho de participación. No, 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 no. El legislador lo protege muy bien para que la parte débil dentro del mercado del arte, que es el creador, tenga reconocido ese derecho de participación siempre, ¿de acuerdo? Eso significa que sea inalienable e irrenunciable. No se puede poner en un contrato, no puede uno disponer de ello, ¿de acuerdo?
Eh, bueno, este ingreso proporciona ingresos para el autor, permite el seguimiento de su obra y en el caso de los herederos lo que les permite es obtener pequeñas remuneraciones, dependiendo de cada caso, que va a permitir poder realizar actividades y acciones, tareas que permiten el almacenamiento, la conservación, la catalogación de la obra, la investigación, la restauración. Puede tratarse desde cambiar, hacer una catalogación o para el estudio de una tesis, posibilitar la realización de un estudio fotográfico sobre la obra del autor, el cambiar un marco, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier tarea de conservación, catalogación, investigación. El derecho de participación, que es ahora un derecho de gestión colectiva obligatoria que gestiona VEGAP, ¿sobre qué objetos recaen? Pues recae sobre los cuadros, sobre los collages, sobre las pinturas, sobre los dibujos, sobre los grabados, sobre las estampas, las litografías, las esculturas, los tapices, las cerámicas, los objetos de cristal, las fotografías y las piezas de videoarte. Este derecho de participación se lo reconoce la ley a todos ustedes cuando la obra es revendida, o sea, no la primera venta, sino la segunda y sucesivas ventas, y tenga la obra un precio con un remate igual o superior a 800 euros. En dicha reventa tiene que intervenir un profesional del mercado del arte. Las ventas realizadas entre particulares están excepcionadas de este derecho de participación. Un profesional del mercado del arte puede ser desde una sala de subastas hasta una galería, una plataforma de venta online o bien un marchante de obras de arte. Aquí tienen ustedes los ratios, que esta tabla empieza a generar el 4%, el 3%, el 1%, así sucesivamente, a partir de esos 800 euros. Esta tabla es la que está establecida en la ley, en el artículo 24 de la Ley de Propiedad Intelectual y viene de la Directiva Europea, o sea que está armonizado en toda Europa. Les voy a poner un ejemplo. Si me permiten, para una reventa de 800 euros sin impuestos, si se revende en una sala de subastas, por ejemplo, eso significaría que el autor de esa obra, tendría derecho a un 4%, a 32 euros. Si la obra es revendida por 1.000 euros, tendría derecho a 40 euros. Quiere decir que es una remuneración, una compensación y que es perfectamente viable y no rompe el equilibrio entre esa venta, no grava de forma onerosa esa venta, sino que lo que hace es permitir al autor participar en el éxito que tiene la obra. Bien, ahora por último voy a intentar ser más rápido, les voy a hablar de una herramienta de profesionalización que es VEGAP. Yo les animo a ustedes a que vayan grabando en sus ordenadores, en sus páginas de favoritos, tanto la página de los creadores visuales, VEGAP, como la página de cualquier asociación de creadores que está en toda España, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí van a obtener, no es necesario hacerse socio, es que van a tener información, hay un montón de información pública para todo el mundo que resulta de vital importancia y trascendencia. Y como bien indicaba María Simavilla, a todo hay que echarse con muchas ganas, con mucho hambre, con mucha voracidad y si me permiten la licencia, a los abogados también nos sucede cuando acabamos la carrera o acabamos los cursos de especialización, de abogacía, máster, etcétera, que nos creemos que ya sabemos todo y estamos empezando. Es verdad que en ese momento justo es cuando estás empezando y es cuando más necesitas obtener información de muchísimas fuentes para que la cabeza se vaya expandiendo y vayas obteniendo mucha información, ¿de acuerdo? Sin prisa, pero sin pausa. VEGAP es la organización que gestiona los derechos de autor de los pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, diseñadores, videoartistas, arquitectos, los creadores visuales. VEGAP se fundó en 1990, hace ya 30 años. Un colectivo de autores, 80 autores, decidieron empezar a dar los primeros pasos para crear una asociación, para ello hicieron una serie de trámites ante el Ministerio del Interior y luego, una vez que tenían ya autorizada esa asociación, hicieron los trámites para pedirle al Ministerio de Cultura la correspondiente autorización preceptiva para ser una entidad de gestión
de derechos de propiedad intelectual, que es lo que es VEGAP. El colectivo de autores que lo fundó, pues estaban Juan Genovés, Luis Gordillo, María Moreno, Soledad Sevilla, Martín Chirino. Todos ellos pusieron 10.000 pesetas para poder afrontar los primeros gastos de la entidad, los primeros gastos de constitución. Nuestra actividad está regulada por la Ley de Propiedad Intelectual y sometida al control del Ministerio de Cultura, dado que VEGAP emite licencias de los autores que representa, licencias para la reproducción, para la edición de un catálogo, etcétera, etcétera. En la actualidad, VEGAP gestiona los derechos de propiedad intelectual de 144.000 autores en virtud de los contratos de gestión, o bien suscritos con los autores o sus derechohabientes, dado que ya hemos visto que los herederos pueden llegar a tener derechos de autor por vía testamentaria, ¿no? Por la herencia. VEGAP tiene unos acuerdos de representación recíproca con otras entidades homólogas en todo el mundo, en América, en Europa, en África, en Asia. Les puedo poner de ejemplo nuestros colegas de SPA en Portugal, de SIAE en Italia, o de ADAYP en Francia, o Billkunst en Alemania. De tal manera que un autor, Jorge Arranz o Chema Madoz, firma el contrato con VEGAP, pero está en el repertorio allí. Si, por ejemplo, en Francia, en los encuentros de Arles de fotografía que tienen lugar en verano, hay utilización de obras de fotógrafos representados por VEGAP, se encargará a ADAYP de gestionar esas utilizaciones que haya con motivo de esos encuentros fotográficos, pues se aparece en televisión, se aparece en prensa, si se edita algún tipo de folleto, catálogo. VEGAP forma parte del CIAGP, del Consejo Internacional de Sociedades de Artes Plásticas y Fotografía, al que pertenecen todas las sociedades de autores, de los creadores visuales en el mundo. Este CIAGP está dentro de la CISAC. A lo mejor se han oído hablar de la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, que ahí es donde están todas las sociedades de autores, ¿no? A su vez, VEGAP pertenece a un grupo europeo de interés económico, que es la EVA, donde se ponen en común las tarifas y las normas a seguir. La gestión digital de derechos, voy a intentar ir un poco más rápido. La gestión digital de derechos que realiza VEGAP en el ámbito digital tiene lugar, por un lado, en OLA, donde armonizamos la infraestructura común y las tarifas a aplicar para el ámbito digital, en el ámbito de los usos en web, en apps, etcétera, dado que son usos transfronterizos. Hay una licencia que VEGAP emite al Reina Sofía, al Museo Thyssen o a la Fundación Mafre, a una determinada URL, por una determinada página web, pero potencialmente el uso puede entrar cualquier persona desde cualquier punto del mundo, desde Japón, etcétera. Entonces, tiene que guardar una línea de que las tarifas sea algo común y esté armonizado de tal manera que se garantice la agilidad, la equidad y de esa manera se tenga una mayor seguridad jurídica en el tráfico jurídico. AirProject es una herramienta interna creada por la CISAC, de momento es interna, con posterioridad lo podrán usar los creadores visuales. Lo que facilita es la gestión y la identificación de las obras en el ámbito digital. Es un software que tienen instalado mis compañeros en el ordenador, de tal manera que cuando están visitando una página web en la que, por ejemplo, apareciera Guernica y no apareciera identificado, se antepone encima de esa imagen una pestaña indicando que es Guernica 1937 Pablo Picasso. Para ello, para esa tarea de identificación, para que el algoritmo, que es un algoritmo, identifique las obras, en primer lugar lo que tenemos que hacer en el equipo de gestión es etiquetar cada una de esas obras. Lo que hacemos es etiquetar la página web de los autores, las obras que se incorporan al banco de imágenes de VEGAP, etcétera, etcétera. De tal manera que esto lo que permite es hacer una base de datos común y poder gestionar los derechos de autor en el ámbito digital de una manera más rápida, más eficaz y no tan artesanal. No tenemos que mirar una página web con un bolígrafo y apuntarlo a mano para luego pasarlo a una base de datos. Aquí les he puesto este pequeño gráfico. Hay un reconocimiento de huella con un algoritmo. Conocerán esta tecnología porque es la tecnología de ya los teléfonos móviles desde hace un tiempo llevan una huella para acceder a una nave industrial o a una oficina,
Pues con este sucede lo mismo, lo único que el algoritmo, en lugar de señalar determinados puntos de una huella, lo hace con una determinada obra, la incorpora en una base de datos, compara diferentes utilizaciones y dice qué obra es. Esto es la herramienta AirProject. Esto es el futuro, estamos comenzando con esto, pero será realmente, bueno, ya es el presente en el ámbito de la gestión de los derechos. ¿De acuerdo? Esto posibilita, pues, por ejemplo, si hay en los encuentros d'Arles en Francia aparece una obra de un autor representado por Vega, le va a permitir a nuestro colega francés de la DGP identificar mejor el autor, el título y las características de la obra de una manera más rápida. Vegap tiene a su disposición un banco de imágenes de arte también que les quería comentar. Es esta la página, les invito a que se pasen, bi.vegap.es. Está a vuestra disposición para buscar por temática, por autor, por color, lo que ustedes necesiten. Y lo que tiene es una gran variedad de imágenes de arte contemporáneo de mejor calidad, en un solo espacio, calidad, son archivos completos, en exclusiva, una atención personalizada a cada usuario. Lo que se hace es facilitar la imagen en alta resolución al autor, la imagen en alta resolución que nos ha facilitado el autor, validada por el autor o sus titulares, sus herederos, facilitársela al usuario junto con la licencia, ¿de acuerdo? En un mismo acto. Pueden encontrar ustedes desde pintura, aquí vienen algunos ejemplos, escultura, fotografía, instalación, diseño, grabado, pueden buscar por técnica, hay de premios nacionales, Judith Isidor, Carmen Calvo, Baluch, Rafael San Lobato, Foncuberta, fotografía histórica y social. También pueden preguntar a mi compañera, la responsable del banco de imágenes, Eva Hernández, pueden preguntarle por una determinada cuestión histórica que necesiten para que le busque y les mande estas imágenes en baja resolución con la marca de agua, como ven aquí, a estos chavales con unos cromos o similar. Todas las imágenes tienen marca de agua, se mandan en baja resolución para que el editor, el usuario de esa imagen la pueda valorar, vea si se adapta a su proyecto y cuando ve que se adapta a su proyecto para esa reproducción que desea hacer, pues ya se hablan de condiciones económicas y se le facilita un presupuesto, el presupuesto es aceptado y se le envía la imagen en alta resolución junto con la licencia de utilización. En esa licencia va a aparecer el derecho de reproducción, distribución, comunicación pública, transformación. Aparecerán los derechos que se necesiten para hacer ese uso. Dependiendo del tipo de uso, aparecerán unos derechos u otros. Tienen también en este banco de imágenes por retratos de personajes famosos, arte norteamericano, Robert Indiana, Andy Warhol, arte portugués, Alfonso Cruz. Va incrementándose el número, a Roberto Otero, incrementándose el número de autores, obras, Pep Pubil, Valentín Balonrada, Amparo Garrido, José Luis Santalla, la serie de autores, Chema Madoz, Ramón Marín. Bueno, pueden buscar por Valladolid, pueden encontrar bien esta obra pictórica de Ángeles Santos o bien una sesión que realizó el fotógrafo Chema Conesa a Miguel Delibes. Se titula Miguel Delibes, Día de Caza, provincia de Valladolid, en 1993. Pueden realizar tantas búsquedas como ustedes deseen. En una sola gestión se tienen los derechos y las imágenes. Puede ser, por el ejemplo que les ponía de Guillermo Pérez Villalta para la película de Almodóvar, o para ser el caso, un retrato de Francisco Franco, o para esta otra serie. Quiero decir que cada obra se facilita con su correspondiente ficha técnica y se adapta a cada gestión, a cada utilización que se desee hacer, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ya prácticamente acabando, Vegap a su vez también realiza actividades de carácter asistencial y social, tanto para los autores que representa como para el resto de creadores visuales de nuestro país, de España. Así lo establece la Ley de Propiedad Intelectual. Una de estas cuestiones, uno de estos proyectos que a pesar de la crisis de la pandemia y de todo, sigue vigente, es Propuestas Vegap. Es un concurso dirigido a los autores por los propios autores. Se me olvidó decirles, disculpen, Vegap, les comenté el colectivo de autores que lo fundaron. En la actualidad el presidente es Antón Patiño. Hay una asamblea general de socios en la que se votan tanto los presupuestos, hay elecciones cada 4 años. De esas elecciones sale un consejo de administración
que en relación tal y como está establecido en los estatutos, son 22 artistas. El Consejo de Administración está formado por 22 artistas. En la actualidad, el presidente, como les he dicho, es Antón Patiño, vicepresidenta Montserrat Soto, Chema Madoz, Alicia Martín, Juan Luis Moraza, y ellos, desde el año 1997, está Propuestas Vegap, es un concurso de ayudas a la creación visual en el que se financia la producción de obra, pero no la adquisición de obra. Por eso es un concurso único en su género, porque el autor único que tiene que hacer, si resulta ganador, si resulta agraciado con este premio, son 20 premios de 5.000 euros cada uno. Si el autor resulta ganador, lo único que tiene que hacer es exhibir luego la obra e indicar que ha sido una obra financiada por el concurso Propuestas Vegap del Fondo Cultural Asistencial de Vegap. Les invito a que pasen para que lo conozcan y vayan familiarizándose, probablemente ya lo conocieran, por la página web propuestasvegap.com. Acaba el plazo el 30 de noviembre de 2020, prácticamente dentro de nada, 15 días. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Es un poco raro esto virtual. Les animo a que si quieren seguirnos por las redes sociales, tanto por la página web, pero sé que probablemente se moverán por su juventud, bien por Instagram o por Twitter. Ahí les indicamos cuáles son nuestros perfiles. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ánimo, adelante, adelante con vuestros proyectos vitales. Muchísima suerte para el futuro y que les vaya muy bien. Muchas gracias por vuestra atención.